¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Voy a grabar a continuación el video acerca del tema de esta semana de literatura, que es el fondo y la forma. Vamos a hablar principalmente de Sor Juana Inés de la Cruz. Hay otros escritores, poetas que pues, también merecerían, ¿verdad?, de nuestro tiempo, pero el video pretendo que sea muy corto, muy breve, para no pues cansarlos, ¿verdad? Y entonces, por lo mismo, me voy a enfocar únicamente en la escritora Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué podemos decir antes de ver a la escritora, a la poetisa? ¿Qué podemos decir del fondo y la forma? Bueno, fondo y forma, ya hemos hablado acerca de esto en otras clases de literatura, ¿no? E incluso en clases de arte en general. Fondo y forma son dos elementos no contradictorios, sino más bien complementarios, que constituyen todo arte y toda literatura, todo texto literario. El fondo, por un lado, tiene que ver con el contenido, con lo que la obra de arte o el texto literario me dice, me enseña o trata de comunicarme, y la forma es esta parte, digamos, este aspecto del arte y de la literatura, del texto literario, que consiste en la manera como se va a decir aquello que se quiere expresar. ¿Va? Entonces, repito, por un lado tenemos el fondo, es el contenido, es lo que se quiere expresar, el qué se va a decir, y por otro lado tenemos la forma, que es el cómo se va a decir, eso que se desea expresar. ¿Va? Entonces a la literatura pues le interesa mucho tanto el uno como el otro. Al arte en general le interesa tanto la forma como como el fondo. ¿Por qué? Porque si solamente le interesara el fondo, por ejemplo, y no la forma, pues dejaría de ser arte. Recordemos que arte y literatura son vehículos comunicativos con una intención estética. ¿Va? Es decir, con una forma estética. Nos dicen algo y la forma como nos lo dicen es embellecida. ¿Me explico, chicos? Entonces, a veces en una obra de arte, lo bello no solamente pues radica en el contenido, sino lo bello siempre debe radicar también en cómo fue hecha la obra de arte. Incluso podemos encontrar, por ejemplo, digamos, en esta diferencia entre fondo y forma, podemos encontrar poemas, cuadros, esculturas, cuyo contenido es feo, cuyo contenido es grotesco, cuyo contenido es trágico, cómico, patético incluso, ¿verdad? Y la forma es bella. Entonces, la belleza al menos siempre tiene que estar en la hechura, en la forma. ¿Ok? ¿Para qué? Para que la obra de arte, la obra literaria, pues sea estética. ¿Me explico? Pensemos, por ejemplo, yo pienso siempre, cuando hablo de esto, siempre pienso en el poema de Una carroña de Charles Baudelaire. ¿Por qué? Porque en este poema se nos habla, es decir, el fondo es algo muy feo, se nos habla, es algo muy, incluso, grotesco, ¿verdad? Porque se nos habla de, la deformidad, de un cuerpo, de un animal en estado de descomposición, en putrefacción. Van una pareja de amantes, ¿verdad? De enamorados, van caminando un bello día y se encuentran en su camino, se encuentran con un cuerpo de un animal muerto ya en estado de putrefacción. Entonces, incluso el poema nos narra, cosa interesante, ¿no? El poema nos narra, nos da cuenta del olor terrible, nos da cuenta del sonido que produce, porque ese cuerpo de ese animal muerto ya está repleto, está saturado de larvas de animales, ¿no? De insectos, de moscas, por ejemplo. Entonces, que producen, las moscas y las larvas producen un ruido desagradable. Entonces, el olor desagradable, el ruido desagradable, visualmente es muy desagradable, ¿verdad? Entonces, ustedes se fijan, ahí el fondo de este poema, pues es algo feo, es algo feo. Es feo, ¿no? Nos habla, incluso tiene una enseñanza muy interesante, una enseñanza de alguna manera trágica, ¿no? De que, bueno, finalmente nuestro destino es ese, ¿verdad? Es decir, todos los seres humanos incluso pues, somos mortales y en algún día nuestro cuerpo va a estar más o menos así, ¿cierto? Vamos a terminar siendo alimento para los gusanos, por ejemplo, ¿no? Así que, ¿sí me explico, jóvenes? Entonces, la enseñanza, es decir, el contenido, pues no es precisamente algo muy agradable que digamos, ¿no? Es desagradable más bien, es trágico en cuanto a la muerte, por ejemplo, ¿no? En cuanto a nuestro destino, que es morir, ¿cierto? Pero chicos, lo interesante también de este poema radica en la forma también, no solo en el fondo, no solo en el contenido, sino también en la forma, es decir, es finalmente un bello poema, es un poema que utiliza figuras retóricas que le dan más expresividad a las palabras, ¿no?
que le dan más valor a las palabras, ¿no? Y finalmente terminamos declamando, recitando, escuchando, no sé, leyendo un bello poema. Es un poema muy bello, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, es un poema muy bien hecho, muy bien elaborado, muy bien estructurado, ¿verdad? Bueno, Charles Baudelaire no era cualquier poeta, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos ahí justamente esto, ¿no? El fondo y la forma. El fondo no es precisamente algo bello, pero la forma sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el fondo fuera bello, si el contenido fuera bello, pero la forma no, entonces dejaría de ser arte, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en una noticia, en periodismo. El periodismo no es arte, ¿por qué? Porque le interesa el qué va a decir, más que el cómo se va a decir, más que embellecer las palabras. Bueno, obviamente también en el periodismo es importante también cómo dar la noticia, ¿no? La forma como se da, pero no se busca belleza en la forma, es decir, no busca, no tiene una finalidad estética la noticia. No sé si me explico en esa parte, ¿no? Entonces, bueno, chicos, ¿a qué voy con todo esto? Fondo y forma ha interesado siempre al arte y a la literatura, ¿verdad? Ya hablando específicamente de la literatura, sabemos que tenemos cuatro géneros literarios, que es el género narrativo, el lírico, el dramático y el ensayístico, ¿verdad? De estos cuatro géneros, hay géneros literarios a los que les interesa más, por ejemplo, o tienden más hacia el fondo o el contenido más que a la forma. Hay géneros literarios que pareciera que a veces tienden más hacia la forma que al fondo, ¿verdad? Pero sea lo uno, sea lo otro, todo género literario porque le interesa tanto el uno como el otro. ¿Me explico? Repito, todo género literario pues es justamente eso, es literatura porque se interesan por el fondo y la forma. Pero también hay que entender que hay géneros literarios que sí, ambos, digamos, aspectos del texto le interesa, ambos, pero se inclinan más por uno que por otro. Pensemos, por ejemplo, en los temas que vimos la semana pasada, cuando hablábamos del mito, de la fábula. Bueno, nos damos cuenta, por ejemplo, en el mito de Narciso, que fue el de que estudiamos, ¿verdad? Nos damos cuenta que es interesante, sobre todo por el contenido, por la forma, por la enseñanza que busca dejarme. Igual, las fábulas, ¿verdad? La forma interesa al mito, a la fábula. Claro que sí, si no, no sería literatura. Pero vemos que claramente se ve más interesado por o se le da más preponderancia al fondo que a la forma. Ya en la fábula podríamos ver que quizás ya empieza a tener también más preocupación por la forma, ¿verdad? Al menos la fábula tiene más preocupación por la forma más que el mito, por ejemplo, ¿no? En la fábula, ¿por qué lo digo? Bueno, en la fábula, por ejemplo, ya vemos que no solamente se habla de los vicios, los defectos que tenemos los seres humanos o las sociedades, sino que incluso al construir las historias de las fábulas con personajes animales u objetos que normalmente son inanimados, darles vida, digámoslo así, o a los animales que pues, sabemos que no hablan, ¿verdad? No se comunican lingüísticamente o verbalmente como nosotros, darles esa capacidad humana, esta figura retórica se le conoce como la prosopopeya, ¿verdad? Entonces, emplear esta técnica o esta figura retórica literaria, pues bueno, ya demuestra de alguna manera un interés por la forma también, ¿verdad? Entonces la fábula, pues de alguna manera sí se acerca un poco más a la forma, le da un poco más de importancia a la forma que lo que le da, por ejemplo, el mito a la forma, ¿verdad? Sin embargo, en general la narrativa pues no suele centrarse mucho más en la forma, como sí lo hace con el fondo. El teatro parecido, el género dramático me refiero, al género ensayístico pues ni se diga, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el género que nos falta, que es el género lírico, poético, con la poesía? ¿Qué ocurre? La poesía, chicos, es muy interesante porque es el género literario que más busca, que más procura un equilibrio entre el fondo y la forma. Busca más ese equilibrio. Ahora bien, en esa búsqueda de equilibrio entre forma y fondo, a veces hay géneros, hay poemas, ¿verdad? Incluso hay poetas específicamente que su preponderancia en ese búsqueda de equilibrio, pues termina pesando un poquito más el fondo. O a veces en algunos otros poemas, en algunos otros escritores, poetas, termina pesando un poquito más la forma, ¿no? Y así ocurrió en el barroco, siglos XVII, siglo XVIII, en España, en Latinoamérica, por ejemplo, o en la Nueva España, ¿verdad? Así terminó ocurriendo, por ejemplo, les digo, en España surgieron dos movimientos poéticos muy interesantes. Uno de ellos fue el conceptismo, que vemos aquí, déjenme aquí lo resalto, el conceptismo. El conceptismo fue un movimiento poético
que se caracterizó porque le dio más importancia al fondo más que a la forma, ¿va? Es decir, le dio más importancia a las